Buenas tardes, doctores, doctoras. Por favor, Buenas comuniquen tardes, doctor. en 5 minutos. Tenemos 15 alumnos solamente. En 5 minutos empezamos, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Por lo que
Muy bien, doctores, doctoras, tenemos solamente 20 alumnos, la mitad. ¿Será que es viernes? ¿Será el debate presidencial? No sé qué será, pero bueno, vamos a concluir hoy día ya no podemos esperar más, sobre todo por respeto a las personas puntuales. La puntualidad es una característica que deberíamos tener todos, pero bueno. Ayer nos hemos quedado con un cierre final. Hemos visto las clases de interpretación, la labor interpretativa, los tipos de constitución, los tipos de las formas de interpretación y nos hemos quedado en reglas de contenido y preferencia. Ahora bien, bajo los parámetros de análisis interpretativo de la Constitución, bajo los tres vértices de realidad, norma y valor, cuando se analiza un precepto, un texto constitucional, una cápita de la Constitución, lo más importante es encontrar y desentrañar en él el mensaje que nos deja la Constitución. ¿Qué mensaje tiene ese artículo? ¿Qué contenido? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué ese artículo existe? ¿Y cuál es el elemento que finalmente está buscando? De ahí hay que analizar y descubrir su esencia objetiva, ¿no? Más allá del subjetivismo con el que se pueda ver y que se pueda hacer un juicio de constitucionalidad, lo importante es llegar a descubrir cuál es la esencia. Más allá del mensaje, descubrir la esencia. Y obviamente hacer una valoración de su contenido, de su significado. Cuando surge la necesidad de hacer una labor interpretativa de una parte de la Constitución, el intérprete de la Constitución tiene que hacer un análisis completo, tiene que hacer un análisis total. Siempre la Constitución tiene que entenderse y desarrollarse no como partes aisladas. Todo el contenido de la Constitución es en sí un solo sistema, es un solo ente sistemático, ordenado, codificado, es un todo en general. Y cuando uno analiza y ha de realizar la interpretación de una parte de la Constitución, tiene que analizar desde el punto de vista de una interpretación sistémica, una interpretación armonizante. Es decir, el sentido de la interpretación tiene que entender a la Constitución como un todo. Y el fin de la interpretación tiene que ser siempre armonizar, ¿no es cierto? Que la Constitución sea cada vez más entendible, más útil a los requerimientos, a las necesidades que pueda tener el ciudadano, el administrado y obviamente en su labor de relacionamiento con el Estado. A ver, bien, las técnicas interpretativas son muchas, ¿no es cierto? Y varían. Hay técnicas interpretativas que son más semánticas, ¿no? Se trata de buscar el sentido textual del término. Hay técnicas interpretativas que van a buscar no tanto el contenido semántico, sino el fin que están buscando. Y ahí surgen una serie de circunstancias que obviamente son las que más cuidado deben tenerse en la labor interpretativa. Básicamente surgen las redundancias y surgen las contradicciones. Las redundancias muchas veces tienen la función o la idea o la labor de reafirmar una determinada circunstancia, de hacer más patente una determinada circunstancia. Y las redundancias, como en nuestro texto constitucional existen varias, ¿no es cierto? Sobre todo en la parte del régimen económico y financiero hay una serie de redundancias que parecerían que quieren como que reafirmar un determinado principio, una determinada afirmación. Estas redundancias que están en la función del Estado en la economía particularmente, en realidad en toda la parte quinta, pero en la parte de la función del Estado en la economía, hay demasiadas redundancias, demasiadas afirmaciones que van
a afirmar que el modelo económico que adopta es un modelo de protección de las empresas del Estado, de imposibilidad de venta de las empresas del Estado, de protección del patrimonio de por ejemplo, el tema hidrocarburífero, de protección de los recursos naturales, la imposibilidad de inviabilidad de la venta, de la transposición de estos recursos naturales. Y dicho de diferentes maneras, cada una de estas circunstancias está afirmada a veces en un carácter redundante. Esas redundancias no son complicadas y si bien en una labor interpretativa se les puede dar un sentido único, no generan controversias como las contradicciones normativas. Cuando estamos en presencia de una contradicción normativa, ahí estamos en una situación que genera mayor conflicto. De acuerdo al profesor Néstor Pedro Saues, las contradicciones normativas pueden ser en un sentido total, ¿no? El primer caso es un sentido que hay una norma que afirma una situación y hay otra norma que afirma otra situación totalmente contraria. ¿Cuál podemos encontrar un ejemplo de esta situación? Como el proceso constituyente boliviano fue bastante complicado, fue bastante accidentado, este proceso concluyó con una revisión del texto constitucional en La Paz. Primero fue aprobado en grande en Sucre, fue aprobado en detalle en Oruro, tuvo un proceso de afinamiento en La Paz y tuvo un proceso de negociación muy importante en el Congreso Nacional, donde se hicieron 147 modificaciones al texto constitucional original que provino de Oruro. Como fue tan accidentado, con movilizaciones sociales de por medio, una serie de circunstancias muy complicadas, al final del camino hubieron situaciones que quedaron no resueltas y que se manifestaron como contradicciones abiertas. ¿Cuál fue esta contradicción más evidente que tuvo que ser solucionada por una ley, la Ley de Aplicación Normativa? La contradicción más evidente fue aquella que se dio en la elección del Contralor General del Estado. Dentro de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional estaba la designación, como se ha mantenido hasta el día de hoy, del Contralor General del Estado. Pero dentro de las atribuciones del presidente del Estado también estaba la facultad de elegir, como elige al Procurador General del Estado, al Contralor General. Entonces, esta era una clásica contradicción total, ¿no? Era una contradicción abierta porque había una norma que señalaba una situación y había otra norma que señalaba otra situación totalmente contraria, totalmente diferente. Ante este hecho, lo que se hizo fue la aprobación de una ley de aplicación normativa, que se dio el año 2013, si no recuerdo mal. Esta ley de aplicación normativa se la sometió a control previo de constitucionalidad, fue al Tribunal Constitucional y entre varias otras situaciones de controversia se aclaró que la función correcta es la función que señala para la elección del Contralor General del Estado a la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de votos. ¿Cómo se hizo en criterio del Tribunal Constitucional que afirmó y respaldó la ley de aplicación normativa? ¿Cuál fue el criterio que se utilizó para esta situación? Obviamente en la labor interpretativa había que priorizar. O elegía al presidente o elegía el órgano legislativo. ¿Qué se tomó en cuenta? Primero, ¿cuál es el primer poder del Estado? ¿Cuál es el poder del Estado más importante? Obviamente el órgano legislativo. Segundo, ¿cuál es el órgano que tiene mayor posibilidad de buscar consensos o mayor posibilidad de generar mayor legitimidad y representación democrática? ¿El órgano ejecutivo o el órgano legislativo? La respuesta nuevamente nos llevó al órgano legislativo. Tercer elemento, el antecedente. ¿Cuál era el antecedente constitucional desde la creación de la Contraloría General del Estado, como vamos a ver más adelante, en el referéndum de 1931? Siempre había sido el Congreso Nacional, o como se llama ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la que había elegido por una mayoría calificada, 2/3 de votos, a esta autoridad tan importante que llega al país el 1931. Y finalmente, una valoración doctrinal de la democracia, ¿no? Es preferible que elija el presidente del Estado a quien
ha de controlar los actos del Ejecutivo, es decir, el propio órgano ha de elegir a su propio contralor, ha de elegir a su propio, diríamos, árbitro, uno de los partidos, uno de los equipos ha de elegir al árbitro, o es mejor que el árbitro, haciendo la comparación mutatis mutandis, sea elegido por otro órgano del Estado. ¿A quién controla principalmente el Contralor General del Estado? Al órgano ejecutivo. ¿Quién ejecuta los recursos del Estado que son directamente vinculados a la labor de la Contraloría? Las ejecuta el órgano ejecutivo, por eso su nombre de órgano ejecutivo. ¿Es correcto entonces que el mismo órgano los controle? La respuesta es no. Y ese era un cuarto elemento, ¿no?, que nos llevaba, un quinto elemento, que nos llevó a entender que doctrinalmente, haciendo esta valoración de norma, realidad y valor, correspondía que en esa contradicción total que no podía mantenerse, que tenía que resolverse, finalmente se resuelva porque sea el órgano legislativo, como lo hacían con otras autoridades, como lo hace con el fiscal general del Estado, el que escoja o el que elija por 2/3 de voto al Contralor General del Estado. ¿Se dan cuenta? Esa fue una clásica contradicción total, donde finalmente la labor interpretativa tuvo que basarse en los antecedentes, en la doctrina, en la razonabilidad, en los valores del Estado y finalmente en la lógica, el sentido común. 5 elementos. Hay otras contradicciones que son total parcial, es decir, de que, y la clásica también hay un ejemplo en la Constitución boliviana. La clásica es cuando una misma institución es denominada de dos formas, ¿no? O cuando alguna vez se ha presentado que una misma institución es calificada con un nombre completo en una parte de la Constitución y calificada con la mitad del nombre en otra parte, ¿no? Por lo general eso no genera mayor controversia, pero imagínense que en un lugar se diga Procuraduría General del Estado y en otro lugar se mencionara simplemente Procuraduría. Podría generar, si es que hubiera, como en otros países, 2, 3 tipos de procuradurías. En nuestro país solamente hay un tipo de procuraduría. Pero bien, ¿cómo se zanjan estas? Y hay un ejemplo concreto también en nuestra Constitución. Cuando se empezó el trabajo constituyente, el antiguo Consejo de la Judicatura, que después se llamó Consejo de la Magistratura, no debería llamarse Consejo de la Magistratura. Se llamaba algo así como órgano de la Administración de Justicia, órgano administrativo de justicia, tenía otro nombre. Y en este devenir de procesos accidentados que tuvo la Constitución nuestra para ser aprobada, en alguna parte de la Constitución se mantenía ese nombre. En todo el resto se había cambiado el nombre, se hablaba de Consejo de la Magistratura, lo que es hasta el día de hoy, pero en alguna parte se mantenía todavía este nombre que, si mal no recuerdo, era órgano administrativo de la justicia. Había que, en algún sentido, para evitar conflictos, hacer que este nombre sea corregido, pero no podemos borrar la Constitución, no podemos cambiar la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que nos compete hacer? Hacer una interpretación. Y la interpretación es de que el verdadero nombre era Consejo de la Magistratura. Si no lo hacíamos, nadie se moría. No se generaba una situación complicada como una contradicción total, sino simplemente se aclaraba en su momento. Pero era mejor hacerlo y eso también lo hizo la Ley de Aplicación Normativa. Y finalmente la doctrina denomina a las contradicciones parcial cuando son redundancias, ¿no? Cuando existe una afirmación y esa afirmación está reiterada varias veces, ¿no? Por ejemplo, nuestra Constitución menciona en 9 ocasiones a YPFB, la empresa estatal petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Y en alguna parte menciona la empresa estatal petrolera. ¿Alguien podría decir, esto es una contradicción? ¿Hay una YPFB y hay otra la empresa estatal petrolera? No, es la misma. Se está refiriendo por un lenguaje común a la misma. Esta es una contradicción parcial que no amerita diríamos, mayor aclaración o mayor labor interpretativa. Cerramos esta parte de la interpretación constitucional
haciendo referencia a la evolución que ha marcado esta quinta parte del derecho constitucional que hemos visto en la clase introductoria, el día lunes, que ya parece lejano este día lunes, después de lo arduo que ha sido esta semana. Ahí vimos, doctores, doctoras, cómo es que el derecho constitucional ha evolucionado en función a la evolución de los procesos de integración jurídica que está viviendo en todo el mundo, a nivel mundial, a través de la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, pero también la integración regional. Europa se está integrando, América se está integrando, Mercosur, UNASUR, la CELAC, la misma Organización de Estados Americanos es un instrumento de integración. Y en esta situación surgen normas que son socialmente exigibles y que son característica genérica, ¿no es cierto? Y que generan características genéricas para todos los estados. Y en la labor interpretativa, ya no es solamente tomar la Constitución. La labor interpretativa es más bien una labor de apertura de la Constitución hacia los instrumentos internacionales. Y en materia de la interpretación constitucional, la apertura es hacia los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos tiene gran cabida en el mundo constitucional moderno, tiene una presencia indiscutible y llega por el mandato que los países que han sido suscribientes y han ratificado los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que han reconocido la jurisdicción de organismos internacionales jurisdiccionales que interpretan estos derechos humanos y los aplican en sentencias, generando en esas sentencias razones de decisiones profundas que deben ser obligadas en su cumplimiento por todas las autoridades judiciales de estos países. Cuando esto ocurre, surge lo que conocemos como el control de convencionalidad. El control de convencionalidad no es otra cosa que la aplicación preferente, como manda el artículo 256 y el artículo 410 del texto constitucional, la aplicación preferente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, por supuesto, las interpretaciones de los órganos competentes que hagan sobre estos tratados internacionales por sobre la legislación cuando estos establecen derechos más favorables. Y esa labor nos lleva a una acción necesariamente armonizante. ¿Armonizante entre qué? Entre el texto constitucional de un país y los criterios generados sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Se dan cuenta? Esa labor es difusa en el sentido de que todos los jueces, por mandato del Pacto de San José de Costa Rica y por criterio esgrimido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los países que son signatarios y que han reconocido la competencia de la Corte tienen la obligación de aplicar los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias. Es decir, no es una situación que tiene que ser primero dilucidada por el Tribunal Constitucional. No es una situación que tiene que ser mandada por el Tribunal Constitucional. El control de convencionalidad es directo y es difuso porque todas las autoridades judiciales tienen, dice el Pacto de San José, la obligación de conocer los criterios y las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplicarlas en sus sentencias, en sus fallos. Y es también concentrado porque el Tribunal Constitucional, cuando hace un test de constitucionalidad sobre una norma, indiscutiblemente, obligatoriamente, innegablemente, tiene la responsabilidad de analizar qué dicen sobre esa materia los tratados internacionales en materia de derechos humanos y aplicar el criterio del artículo 13, que dice que la Constitución debe ser interpretada en base a los tratados internacionales de derechos humanos. Si es que encuentra normas más favorables, aplicar el criterio establecido en el artículo 256. En general, tiene que entender que la Constitución no es un ente aislado superior a los tratados, sino
forma parte dentro del bloque de constitucionalidad como establece el artículo 410. ¿Está claro? Ahora bien, yo cierro este capítulo tan importante con una aclaración fundamental. Cada constitución puede ser ideológica o pragmática. Las constituciones ideológicas, que son la gran mayoría, se basan en una determinada orientación, en una determinada corriente, en una determinada fuente del conocimiento. Por ejemplo, la Constitución francesa es la Constitución liberal por excelencia. La Constitución bolivariana, como vamos a ver ahora, es una Constitución liberal. Pero hay constituciones que tienen una ideología diferente, que surgen con una ideología diferente. Las constituciones más claras para ejemplificar y diferenciarlas de las constituciones liberales son las constituciones sociales. La Constitución de México, la Constitución de la República de Weimar, la Constitución boliviana del 38. Tiene otra orientación, tiene otra forma de pensamiento, ni que hablar de las constituciones socialistas. Y eso marca una carga ideológica, y cada constitución se orienta en una determinada ideología. Los principios, los valores, los elementos que conlleva esa constitución han de representar a esa ideología a la cual ese texto constitucional se ascribe. Solamente las constituciones utilitarias y pragmáticas que no son basadas en una ideología, que son simplemente para describir una función del Estado, que les digo son las menos, pero las hay, solamente esas constituciones, ¿no es cierto?, como en alguna ocasión se planteó para Bolivia el siglo antepasado, vamos a ver en la historia de las constituciones, no tienen o no pueden llegar a tener contradicciones ideológicas. El entender el sentido ideológico de una constitución es fundamental para poder interpretarla, para poder cumplir esa importante labor interpretativa. Si yo voy a querer interpretar una constitución social a la luz de los principios, los valores y la lógica, la hermenéutica interpretativa que hacen al constitucionalismo liberal, seguramente voy a fracasar. Y seguramente me voy a llenar de contradicciones. Yo tengo que interpretar cada constitución con todos estos elementos que hemos mencionado, analizando los conflictos interpretativos, haciendo una interpretación semántica, buscando la armonización, corrigiendo las redundancias, definiendo y solucionando las contradicciones normativas desde el punto de vista de la ideología, de la línea, de la axiología que tiene ese texto constitucional. Por eso nunca nos olvidemos de que toda labor interpretativa, vuelvo al principio con lo que empecé este tema el día de ayer, debe necesariamente, inexcusablemente basarse en esas tres grandes esferas que hacen al derecho constitucional, al estudio del derecho constitucional y particularmente al estudio y la interpretación de la Constitución en la especie. Realidad, norma, valor, ¿no? Eso es al final lo que nos lleva a concluir nuestra labor interpretativa. ¿Está claro, doctores, doctoras? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Con esto habríamos concluido el módulo tercero, que es un módulo muy importante, como han podido ver ustedes, control constitucional y funciones interpretativas. Yo sé que ustedes han llevado toda una cátedra de interpretación constitucional, nosotros también damos esa materia y es muy, muy interesante. Esperamos en algún momento poder compartir mayores criterios conjuntamente con ustedes. Si no tienen ninguna observación, ninguna consulta, pasaríamos al último tema, al último módulo de nuestro programa, que inexcusablemente tenemos que concluir el día de hoy. Para hablar del constitucionalismo boliviano, hagamos una referencia muy rápida por razones de tiempo. Yo he revisado el pénsul y no hay en nuestro programa una cátedra ni una materia de historia constitucional boliviana. Y eso me parece una situación que debería de alguna manera ser resuelta en el futuro.
Pero si nosotros analizamos el contenido de nuestra, de- del pénsul, diremos, de nuestra maestría, llegamos pues a la conclusión de que para entender el derecho constitucional, para entender de dónde viene el derecho constitucional, y lo dice el profesor Néstor Pedro Sáuez, necesitamos saber cuáles son sus afluentes, de dónde han surgido, cómo ha venido, cómo se han desarrollado. Y eso obviamente pasa necesariamente por conocer la historia del constitucionalismo universal. Y cuando pasamos ahora a esa segunda parte del derecho constitucional que hemos identificado el día lunes y nos introducimos en el constitucionalismo boliviano como tal, en esta clase que prácticamente va a ser como una conferencia, necesitamos pues conocer la historia constitucional de nuestro país para llegar a ver si entendemos cuáles son las fuentes, las razones de muchas partes de nuestra Constitución que quizá las aplicamos todos los días memorísticamente, pero que quizá no conocemos su origen, su génesis y el debate que hubo para que finalmente llegaran a ser lo que son. El constitucionalismo boliviano no surge en 1825, hace 200 años. Surgió con anterioridad. Y eso lo refutan todos los textos. Lo refuta Ciro Félix Chigo, lo refuta el profesor Alipio Valencia Vega, lo refuta el libro del profesor Pablo Dermisaki, que son los 3 libros más importantes, yo diría, en historia constitucional de nuestro país. Porque ellos, como nosotros, sabían que donde hay Estado hay Constitución. Entonces, lo primero que podemos hacer es encontrar cuáles son los orígenes estaduales, donde encontramos una organización jurídica y política en los antecedentes del constitucionalismo boliviano, antes de llegar a 1825, donde surge el constitucionalismo formal, positivo, el constitucionalismo tal como lo conocemos hasta el día de hoy. Y en los antecedentes históricos nos tenemos que remontar a civilizaciones preincaicas, es decir, civilizaciones formadas y desarrolladas antes del imperio de los incas, antes del imperio de los 4 suyos, el gran imperio del Tahuantinsuyo, del cual sí existen datos históricos. Hay narraciones de Guamán Poma de Ayala, hay estudios de Jorge Ruman, hay estudios de Alcides de Orbín, hay varios estudios, pero hay civilizaciones preincaicas en las que mucho antes incluso de que haya datos históricos, hay elementos que nos pueden hacer presumir que había una organización jurídica y política similar a la de un Estado. Y me estoy refiriendo concretamente a Tiahuanaco. ¿Tiahuanaco fue un Estado o no fue un Estado? ¿Qué evidencia tenemos para sostener de que había una organización estadual allá? Las pirámides, digo, los monolitos, el templo de Calasasaya, las grandes esculturas, la pirámide de Acapana. Esas construcciones inmensas, entendidas hoy como algo imposible de realizarse con las técnicas que se tenían hace cientos de años, que marcan una civilización perdida en el tiempo, que no tenemos certeza ni siquiera de qué idioma hablaban. Se supone que hablaban el puquina, que era un idioma anterior al aymara y al quechua. Nos han dejado unos monumentos similares a los que han dejado el antiguo Egipto, del cual sí tenemos datos históricos. Pero estos monumentos han tenido que ser construidos y desarrollados con un gran esfuerzo y un gran sacrificio humano. Se supone que las piedras las traían desde situaciones muy lejanas. Se supone que no conocían la tendencia de la rueda. Pero se lograron construir estos templos extraordinarios. Hay quienes dicen que los han hecho los extraterrestres, eso es muy difícil de creer. Semejantes construcciones han tenido que suponer una gran labor humana, un gran esfuerzo humano de cientos de miles de personas. Miles de personas que han trabajado no voluntariamente, que han tenido que trabajar obligados por una organización superior. Nadie se dedica a construir piedras y dedica su vida a construir monumentos por mutuo propio.
los antecedentes de Grecia, de Roma y sobre todo de Egipto nos llevan a esa conclusión. Entonces, si ha habido un pago de tributo, si ha habido un trabajo obligatorio, ha tenido que haber pues cierta autoridad que ejerza el poder para hacer cumplir esta situación. Y han tenido que haber grupos de personas gobernados, si quieren ustedes, que han tenido que prestar una prestación de trabajo o realizarlo en condición de esclavos para construir semejantes monumentos. Entonces, miren ustedes, dentro del análisis científico del derecho que decíamos el día lunes, uno puede llegar a la conclusión que el imperio Tiahuanacota era una civilización estadual. Y si era estado, por supuesto, tenía una forma de constitución. Sobre el imperio de los incas, la situación es diferente. Los quechuas fundamentalmente tuvieron la extraordinaria visión de construir un estado confederado, el imperio del Tahuantinsuyo. Tawa quiere decir cuatro, ¿no es cierto? Los cuatro suyos, albergaba desde lo que es el sur de Colombia y el norte de Ecuador hasta lo que son los territorios, el límite de los territorios de Chiquitos y Moxos en lo que actualmente es Bolivia. Esta parte de este gran imperio se denominaba el Collasuyo y estaba gobernado por un sistema autocrático imperial perfectamente determinado, con una división absoluta entre gobernantes y gobernados, con un sistema de organización, lo narra Guamán Pomadeyal y Jorge Ruman, de agrupaciones en ayllus, grupos consanguíneos que estaban formados en grupos de 10 y cuya extensión mayor era la marca. Había una organización política monárquica absoluta. Había un monarca, el Inca, que gobernaba y que se lo refutaba o se lo entendía, como en otras monarquías, se lo justificaba en su existencia como dependiente de una divinidad. Manco Cápac y su esposa Mama Oglio fundan el imperio de los incas según la mitología en un lugar donde se clava finalmente una varita. Y el lugar es el Cusco. El Cusco fue la antigua milenaria capital del imperio de los incas. Y de ahí hubo una dinastía hasta llegar finalmente 9 incas, hasta llegar a Atahualpa. Y Atahualpa es el que es encontrado, ¿no es cierto?, por Francisco Pizarro el año 1532, después del descubrimiento y la colonización de América, en 1492. En 1532 se llega, el Inca es obligado o se lo pretende obligar a aceptar la fe católica. El Inca reniega de la fe católica, tira la Biblia y en la plaza de Cajamarca es apresado, acusado de blasfemia. La fuerza que tenían los españoles en ese momento, alrededor de 150 hombres armados, fueron en los hechos absolutamente superior a 5.000 o 6.000 indígenas que se encontraban acompañando al Inca. Solamente el estampido de un arma de fuego que no había sido vista jamás por los indígenas y la capacidad de matar a distancia sin tomar contacto físico con una persona, lo que importa el uso de un arma de fuego, generó un terror semejante que muchos de los indígenas murieron aplastados en las paredes de la plaza y los otros murieron de terror. Y los que quedaron fueron fácilmente sometidos por ese número absolutamente inferior de soldados españoles. Desde la prisión se supone y se entiende, los datos de Pomadeyala nos dicen de que Atahualpa lo mandó a matar a su hermano Huáscar, con quien tenía una fuerte guerra civil por el control del imperio. Las características del Estado, por supuesto, existían, y norma constitucional, por supuesto, existía. El mismo principio de la Masúa, Mayuya, Maquella eran bases constitucionales. Era una forma de constitución real. Era un Estado monárquico que tenía una constitución real. Y esa forma de organización es destruida totalmente por el invasor, quien con una facilidad extraordinaria le quita la vida a Atahualpa, con ello quita el liderazgo indígena y quita una condición fundamental de los pueblos indígenas, a decir de Guamán Pomadeyala, los deja ciegos a los indígenas porque el Inca era como la luz para ellos y fácilmente
se va a dar el proceso colonial que va a durar más de 200 años. Un proceso colonial donde España ha de aplicar una monarquía absoluta, una monarquía tremendamente déspota, ¿no es cierto?, que va a someter humillantemente, no a condición de esclavos, porque la religión católica juega un lugar importante, sino a condición de siervos. Y ha de desarrollar instrumentos especializados que van a sojuzgar y mantener un estado de dominación y oprobio en contra de los indígenas, primeramente, y después en contra de los mestizos, para finalmente dividir la sociedad en 4 estamentos. Los españoles legítimos que llegaban y que eran titulares de todos los poderes, más adelante los criollos, que eran los hijos de los españoles ya nacidos en América, que podían utilizar y tener cargos de segunda, los chapetones, los criollos, una tercera casta social que surge de los mestizos, de la unión de españoles con indígenas mujeres, los mestizos o cholos, quienes tenían menos derechos que los criollos, y finalmente en el último grado estaban los indígenas, quienes estaban sujetos a un análisis y un debate si tenían o no conciencia. Y al final la Iglesia Católica dijo, si son cristianos y se convierten al cristianismo, pueden ser considerados seres humanos. Y para eso se los agarró a los indígenas y se los encomendó a los señores españoles para que los catequizaran, para que los convirtieran a la fe católica. Por supuesto, entre que se catequizaban, tenían que servir y trabajar la tierra, los indios y encomenderos, en los que generaron el desarrollo agrario en la etapa de la colonia. España no era un país industrializado y nadie se preocupó por industrializar, por supuesto, nada en la América descubierta y colonizada, a diferencia de lo que ocurrió en esta parte del mundo. Pero bien, no fue la encomienda el único mecanismo. El repartimiento, el agarrar las tierras de comunidad, la antigua Inoca que tenían y que era reconocida por el imperio incaico como una tierra comunitaria de origen para los ayllus, es entregada a los españoles y los indígenas son entregados como parte laboriosa, como fuerza laboral. Y eso en los hechos genera una especie de sistema feudal que se desarrolló por más de 200 años en el agro. Quién sabe, la cara más terrible estuvo en la mita. La mita fue el otro instrumento de dominación que consistía en la obligación de servir prácticamente en condiciones de esclavitud durante 7 años en las minas, principalmente las minas de Potosí, para la extracción de gran cantidad de oro, muchos de ellos que era tratado ya en la Casa de la Moneda y era llevado saqueado en galeones hacia España. La riqueza que se sacó a través de ese sistema de explotación tan inhumano que significaba la pérdida de miles y miles de vidas humanas fue quizá la más vergonzosa institución colonial de oprobio, de saqueo, de marginalidad y de dominación contra los indígenas. Pero como con ustedes hemos visto, y a estas alturas de la semana ya es innegable que hay una ley de las ciencias sociales y del derecho que dice que todo pueblo sometido a condiciones de explotación, de humillación y de dominio finalmente termina por rebelándose contra su opresor y termina liberándose de su yugo. Eso fue finalmente lo que ocurrió. Los sistemas de explotación han de entrar en declive, se van a dar los levantamientos indígenas de 1780, Túpac Katari y Juliana Pasa, un indígena nacido en el pueblo de Ayoayo, la actual provincia de Roma del departamento de La Paz, que tuvo la suerte de no ser encomendero ni ir a la mita y que pudo conseguir su trabajito como ayudante del cura de la iglesia de Ayoayo, ha de ser quien, junto con Bartolina Sisa y otros líderes aymaras, han de llevar un levantamiento histórico y triunfante, por cierto, ¿no es cierto? Se acercaron a la ciudad de La Paz, sometieron a las tropas de Reseguín y tenían la posibilidad de tener un movimiento victorioso. Pero ¿qué pasó? Nuevamente no se daban las condiciones subjetivas, ¿no? No había que plasmar en ese momento. La idea del ayllu, del imperio de los incas, estaba muy lejana. Tenía sus vicios y sus contradicciones. Decir que el imperio de los incas era un imperio socialista, como dice algún autor moderno, ¿no ve? Es una equivocación. Era un imperio de dominación, era un imperio autocrático, era un imperio donde se tenía que pagar 2/3 partes de impuestos, ¿no es cierto?
Una tercera parte era para el culto, tercera parte para el Inca y tercera parte de lo que quedaba. Era 66, era un IVA de un 66%. Sin embargo, de ello, hay quienes sostienen que era un imperio socialista. Estaba muy lejos de ser un imperio socialista. Entonces, los levantamientos indígenas no tenían la condición subjetiva, no habían leído, por supuesto, las obras de Montesquieu, Diderot, Voltaire, el contrato social de Rousseau, no sabían de la existencia ya de qué es el tercer estado de Sieyès. No sabían qué hacer con su victoria. Le pasó un poco lo que le pasó a Pancho Villa cuando llega al Zócalo capitalino, entra, se toma una foto y se sale. No había ese mapa de esa ruta, esa hoja de ruta de saber a dónde ir. Muchos le dijeron a Juliana Paz, a Tupac Katari, que se declare el virrey inca. Pero ¿cómo virrey si era contra los virreinatos que se había dado el levantamiento? Todos sabemos lo que ocurrió. Juliana Paz fue ajusticiado, 4 caballos lo desmembraron en la localidad de Peñas, su cuerpo desmembrado fue llevado a varios lugares, se dictó una sentencia de escarmiento. Esa sentencia de escarmiento estaba dictada por quienes años más tarde, en la Revolución Nacional, la gloriosa revolución del año 1809, del 16 de julio de 1809, liderada por Pedro Domingo Murillo, finalmente encendieran la luz de la libertad para los pueblos de esta América en ese entonces colonizada. Y les digo, estas mismas personas, aquellos autores de la Junta Tuitiva, son en algunos casos los que sentenciaron a Juliana Paz, a Tupac Katari 29 años atrás. ¿Qué ocurrió? El 25 de mayo de 1809 se da en Sucre, en Charcas, lo que ahora es Sucre, un levantamiento, pero no es en el correcto y estricto sentido histórico, no es un levantamiento, como se dice, el primer grito libertario, no fue un levantamiento por la libertad. Fue un levantamiento más bien para apoyar al rey Fernando VII. Fue un levantamiento para apoyarlo en contra de la invasión de Carlota de Brasil. Fue un levantamiento para solidarizarse con la corona española que estaba próxima a ser derrocada por Napoleón Bonaparte, que quería poner a José Bonaparte como emperador de España. Por supuesto, ahora se dice que fue el primer grito libertario. No es tan así. En los hechos fue una situación que visibilizó que lo que los españoles consideraban justos para ellos, no consideraban justo para los criollos. Los criollos, los hijos de los españoles, hijos de padre y madre español, pero que habían nacido en la América descubierta y colonizada y que ya habían adquirido su mayoría de edad sociológicamente y políticamente, querían tener mayores derechos, querían tener más posibilidades de gobernar, querían tener un marco de independencia, pero no romper los lazos con la corona española. La corona española nunca reconoció derechos y prefirió enfrentarlos. Y fruto de ese enfrentamiento es que en los 16 años que dura la Guerra de la Independencia, finalmente el deseo supremo, el deseo final y la consecución final es que se formen repúblicas libres, independientes y soberanas como la República Boliviana que se fundó por estos días exactamente hace 200 años, como vamos a ver en el relato histórico. Y es que el verdadero levantamiento que inició la Guerra de la Independencia y que tuvo un documento, que tuvo lo que Juliana Paz no tuvo esa condición subjetiva de un verdadero programa de gobierno, la Junta Tuitiva, el programa de la Junta Tuitiva, la proclama de la Junta Tuitiva, que está en ese libro de piedra que tenemos en la Plaza Murillo, fue un documento constitucional. Si ustedes lo analizan, ese es un documento constitucional. Y es un documento constitucional escrito. Es un programa de gobierno, es un programa de acción. Hasta aquí hemos soportado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria, comienza diciendo. Es muy similar a We Are the People, ¿no?
Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, nos formamos. Si uno revisa la Declaración de Virginia de 1776 y la proclama de la Junta Tuitiva de 1809, tiene grandes similitudes, con vertientes diferentes. Era lo que no tuvo Juliana Paz, era un programa. Ya los chapetones habían estudiado en España, ya conocían los criollos las teorías del Estado liberal, ya sabían lo que hemos analizado con ustedes el día de ayer, ya sabían de Estados Unidos, ya sabían de Francia, ya sabían de la Carta Magna, ya sabían de las grandes revoluciones que se habían dado en el mundo. Tenían la luz del conocimiento para finalmente llevar adelante un proceso revolucionario. Y bueno, la lucha fue encarnizada los primeros años. Técnicamente, la Real Audiencia de Charcas, las 4 provincias charquinas, ¿no es cierto? La Paz con su capital La Paz, Chuquisaca con su capital Charcas, Cochabamba, o Santa Cruz con su capital Cochabamba y Potosí con su capital Potosí, más los territorios de Chiquitos y Moxos, formaban el territorio de la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas, que hasta 1780 había dependido del Virreinato del Perú y que a partir de 1780 dependió del Virreinato del Río de la Plata. El libertador Simón Bolívar utilizó el uti possidetis juris, ¿no es cierto?, para delinear los espacios geográficos de los nuevos estados. Y en función de ello, nosotros pertenecíamos a la jurisdicción del Río de la Plata, en el momento en que se da la revolución de la independencia. Los patriotas pelearon con gran ahínco y con gran sentido revolucionario. Y pelearon tanto en respaldo a los ejércitos auxiliares del Río de la Plata como a los ejércitos de la Gran Colombia que entraban por el Bajo Perú, lo que ahora es el Perú, la República del Perú. Y habían distintas posibilidades. Nosotros participamos, por ejemplo, del Congreso de Tucumán del año 1816, el que da la libertad. El 9 de julio de 1816 se consagra la liberación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que ahora es la actual República Federal de la Argentina. En 1920 se consolida la libertad del Perú, 1820-1821. Pero las graves heridas que dejaron a los patriotas, a los pobladores, sobre todo a los indígenas, o al Palimachi y tantos otros, ¿no es cierto?, que pelearon muchas veces al lado de los criollos, al lado de, por ejemplo, Juan Azurduy, Manuel Asensio Padilla, los grandes próceres que pelearon en las republiquetas en lo que ahora es el territorio boliviano. Las retiradas con la política de tierra arrasada de los ejércitos auxiliares del Río de la Plata después de sus derrotas, fruto de la ferocidad de las batallas, y también la inasistencia de los ejércitos de la Gran Colombia, formaron un profundo resentimiento en las republiquetas que estaban formándose en las 4 provincias charquinas a las que me referí. Y finalmente, cuando se da el proceso de liberación, sobre todo en Junín y Ayacucho, ¿no es cierto?, las 2 grandes batallas de 1824, la batalla de Junín en 6 de agosto de 1824 y la batalla de Ayacucho en noviembre del año 1824, finalmente el libertador Simón Bolívar le da órdenes al mariscal Antonio José de Sucre para que se traslade a las provincias charquinas a fin de asegurar también en estas la libertad. A principios de febrero de 1825 cruza el desaguadero el gran mariscal de Ayacucho, ya elegido gran mariscal después de su victoria de meses atrás, y es recibido por don Casimiro Olañeta, el sobrino del general realista don Pedro de Olañeta, que como muchos realistas pelearon defendiendo la corona española y en los últimos años rápidamente se volcaron de bando a sabiendas de que era innegable que el proceso histórico apuntaba definitivamente a la consolidación de repúblicas independientes, que era cuestión de tiempo la liberación de la corona española. Y en su tránsito desde el desaguadero hasta Charcas, Olañeta y José Miguel Lanza, un gran guerrero paceño, ¿no es cierto? José Miguel Lanza
Mercado Lanza, ¿no es cierto? Tenemos en la ciudad de La Paz, es en función de este gran hombre, este gran patriota. Ellos dos, de alguna manera, lo convencen al mariscal Antonio José de Sucre de permitir la organización y la libertad de las provincias charquines, de no obligarlas a pertenecer al Perú por el resentimiento que existía hacia a los ejércitos de la Gran Colombia y no pertenecer como debería haber sido por el loci possidetis juris proclamado por Bolívar a las provincias unidas del Río de la Plata que habían adquirido su libertad, reitero, en 1816. Porque la retirada de los ejércitos del general Belgrano, de Alberdi, del general Güemes, y la política de tierra arrasada, es decir, no dejar nadie vivo, no dejar animales, matar a quien se tenga que matar para no generar la posibilidad de un reagrupamiento de los chapetón, de los europeos, esas políticas de tierra arrasada generaron también un fuerte dolor. Y Sucre cede finalmente. Y el 9 de febrero de 1825 dicta un histórico decreto que en buen romance es el acta de nacimiento, es el primer documento constitucional de la nación boliviana, del Estado boliviano. Este decreto establecía que una asamblea de deliberantes debería reunirse en Oruro en abril de ese año, una asamblea de representantes del pueblo de las 4 provincias y definir los destinos del Alto Perú, de estas provincias altas. Esa asamblea no pudo formarse en abril, no pudo reunirse en Oruro, fue llevada para reunirse en mayo, tampoco pudo reunirse en mayo en Chuquisaca y finalmente se reúne el 10 de julio de 1825. 46 representantes de las provincias, de las 4 provincias charquines, se reunieron y deliberaron durante 20 días, aproximadamente 21 días, en qué se iba a hacer con las provincias. Era la génesis de un verdadero proceso constituyente. Era un verdadero poder constituyente. El poder era ilimitado, era poderoso, era absoluto, lo que hemos estudiado esta semana. Y después, un día como hoy, exactamente hace 200 años, un 1 de agosto de 1825, José María Serrano declara la suficiente discusión y somete las 3 posibilidades a votación. Por pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata, como correspondía en estricto sentido legal, de acuerdo a los criterios del libertador Simón Bolívar, no hubo ningún voto. Por pertenecer al Perú por las afinidades ideológicas que teníamos, hubieron 2 votos. La gran mayoría, prácticamente la unanimidad, aprobó la constitución de un Estado libre, soberano, independiente, que no tenga nada que ver con las colonias de ultramar, pero que no tenga nada que ver ni con la República Argentina ni la República del Perú. Esa decisión facultada por el mariscal Antonio José de Sucre finalmente fue cumplida. A la cabeza del presidente se establece una comisión de redacción y en una coincidencia casi buscada, 5 días después, el 6 de agosto de 1825, cuando se cumplía el primer aniversario de la batalla de Junín, en una feliz coincidencia, se aprueba y se suscribe el Acta de la Independencia. El Acta de la Independencia es un documento que está escrito en el lenguaje grandilocuente de la época, pero es un lenguaje que representa el sentir de una nación que había nacido. Un poder constituyente que había operado. Ese poder, reitero, extraordinario, primigenio, todopoderoso, ilimitado, finalmente surgió. Y en reconocimiento al libertador se le puso el nombre de la República de Bolívar y en reconocimiento al verdadero hombre que viabilizó objetivamente la constitución de nuestro Estado, la capital, la antigua ciudad de Charcas, la villa de Charcas, pasó a denominarse como la ciudad de Sucre, capital constitucional del Estado boliviano. Más adelante, a sugerencia de Martín Cruz, un diputado, quien hace una analogía que si de Rómulo devino Roma, de Bolívar debería devenir Bolivia, y ahí surgió el nombre de nuestra nación. Una génesis de un proceso constituyente y de un constitucionalismo republicano que surge justamente días como estos hace 200 años. El 13 de agosto de 1825, cuando
la nación tenía una semana de vida, era una criatura, se aprobó la primera ley constitucional del Estado, un escueto decreto que tenía 3 artículos y que establecía, quién diría, las bases del republicanismo. Es decir, aquellas lógicas que se habían formado ya en otros países y en otras latitudes, lo que veíamos el día de ayer. Llegó, aterrizó en nuestro país. Primer artículo, Bolivia es un Estado libre, independiente y soberano, que adquiere para su forma de gobierno la democracia representativa. Segundo artículo, Bolivia se dota de un solo poder y un solo gobierno para todas las provincias, carácter centralizado del Estado. Y tercero, el ejercicio del gobierno en la joven nación, Bolívar todavía no se llamaba Bolivia, estará dividido en 3 estamentos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Montesquieu, la Constitución de 1795, prácticamente traducida en 3 escuetos artículos de un decreto que esa Asamblea Constituyente, en realidad Asamblea Deliberante, que se convirtió en Asamblea Constituyente y que va a seguir en la constitucionalidad del Estado más adelante. El libertador Simón Bolívar no reaccionó con agrado ante esta situación, no le pareció que las repúblicas se atomizaran como finalmente se estaban atomizando. Él soñaba con un solo gran país, similar a lo que había ocurrido unas décadas antes aquí en los Estados Unidos, un estado confederado. No lo pudo lograr, quiso hacer 2 grandes estados, el Alto y el Bajo Perú, y la Gran Colombia con Venezuela, Colombia y Ecuador por otro lado. Tampoco se pudo. Y sin necesidad de desautorizar el decreto del 9 de febrero, estableció de que lo decidido sería puesto a consideración de la Gran Colombia. A finales de 1825 llega el libertador Simón Bolívar, que estuvo 2 veces en Bolivia, y llega hasta Chuquisaca, pasa por Potosí. Y al igual que Sucre es convencido por la realidad, él leía la realidad, él veía lo que estaba pasando. Y ahí da sus discursos, ¿no es cierto? El famoso discurso de que Bolivia es una ansia desmedida de libertad. Y acepta la viabilidad del Estado y acepta gobernar Bolivia. Y la gobierna por 4 meses. Es el primer presidente que hemos tenido. Durante su presidencia se dictan 2 decretos fundamentales, importantísimos. Uno del 26 de marzo de 1826 y otro del 19 de junio de 1826. El primer decreto lo dicta él y el segundo decreto lo dicta el mariscal Antonio José de Sucre, el segundo presidente de nuestro país. Estos decretos, juntamente con el decreto de 13 de agosto, son en conjunto el primer esbozo constitucional boliviano. El decreto de 26 de marzo establecía el Poder Ejecutivo y permitió que ante las emergencias en la Gran Colombia le sucediera, si vale el término, en la presidencia Antonio José de Sucre, y el decreto de 19 de junio es un decreto que en 24 largos artículos ha de establecer la forma de ejercicio del órgano ejecutivo. No había todavía órgano legislativo. Y en un último homenaje, antes de que Bolívar tenga que partir, la Asamblea Deliberante le dice: a ti que te hemos puesto el nombre, a ti que te agradecemos el habernos permitido existir, te damos el honor de redactar, además que Bolívar era un gran político, no solamente era un gran guerrero, sino un gran político, pero te damos el honor de redactar nuestra primera constitución, la Constitución Bolivariana. Y el libertador Simón Bolívar promete en su vida que para el mes de mayo nos iba a mandar una constitución que finalmente llegó algo retrasada, llegó a fines de agosto, principios de septiembre del año 1826. Pero el libertador Simón Bolívar, cuando se va, da un mensaje y dice: el día que llegue la Constitución y se apruebe la Constitución, ese será el día en que Bolivia sea, dice. Si ustedes, doctores, alguna vez han estado en la casa de gobierno, la antigua casa de gobierno de Chuquisaca, la que anoche la han iluminado con los colores de la bandera nacional,
En el Salón de los Espejos hay un cuadro inmenso del libertador Simón Bolívar, que está de civil, él no está de militar como por lo generalmente se lo ve, y tiene en sus manos un texto que dice Bolivia sea. Esa frase del libertador Simón Bolívar redacta o resume una de las grandes bases del constitucionalismo. Donde hay Estado hay Constitución. Bolivia va a ser Estado en definitiva. Bolivia sea, dice, será Estado cuando tenga una Constitución. Y ahí entramos a la Constitución bolivariana, ¿no es cierto? La Constitución que hizo el Estado liberal o constituyó el Estado liberal. La Constitución bolivariana fue aprobada el 26 de noviembre del año 1826, sin variaciones al producto que había enviado el libertador Simón Bolívar. Una sola observación, dos observaciones de forma y una observación de fondo. El libertador Simón Bolívar había establecido de que no se puede legislar sobre la conciencia de los hombres, una de las grandes bases de los Estados Unidos de América, de la Constitución de Filadelfia de 1787, que tiene su origen en la razón de las colonias, de las 13 colonias americanas. Todo el mundo puede creer en lo que quiera, no existe la obligación de creer en un solo Dios. Pero esa situación no fue aceptada por los 46 doctores charquinos que eran beatos, eran muy católicos y dijeron, Dios nos puede castigar, entonces excluimos este criterio de Bolívar y sostenemos que el Estado, el nuevo Estado boliviano, la joven nación, reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana con exclusión absoluta de cualquier otro culto. Base del Estado que se va a mantener hasta el año 1906. Y no le hicieron mayores observaciones. Y se aprobó así, tal como lo había mandado el libertador Simón Bolívar, la primera Constitución. ¿Cómo era la Constitución bolivariana? ¿Qué tenía la Constitución bolivariana? La Constitución bolivariana era una constitución de avanzada, técnicamente quizá excepcional, doctrinalmente el genio de Bolívar, que además ya había hecho grandes discursos, que había participado ya en el Congreso Anfitriónico de Panamá, que es uno de los grandes congresos donde se entiende, surge el multilateralismo, que había hecho el discurso de la Angostura, que había dictado los decretos de Trujillo, de Pucara, del Cusco, que había mostrado una pluma excepcional y grandiosa, más allá de su habilidad militar, redactó una constitución absolutamente racional, que es una constitución modelo, para un Estado modelo, para después de 200 años. Mal dicho, quizá 300, porque ahorita tampoco podríamos aplicar la constitución bolivariana. Era una constitución que tenía la simbiosis de los 3 sistemas constitucionales que el día de ayer hemos analizado con ustedes. Primero tenía un presidente vitalicio, que fue la causa del fracaso de la Constitución bolivariana, y muchos dicen la causa de este devenir histórico tan complicado y difícil que significó el devenir constitucional de nuestro país. Se entendió que una presidencia vitalicia era un regreso a la autocracia de la corona española. Se entendió que una constitución vitalicia encarnaba un espíritu oculto del libertador Simón Bolívar de generar una gran dinastía. Y Bolívar fue juzgado injustamente. La verdadera razón era que Bolívar, y lo expresa en el discurso de la Angostura, tenía mucho miedo de la anarquía y tenía mucho miedo de la tiranía. Y no creía que podíamos pasar un Estado republicano con un sistema de organización económica capitalista de la noche a la mañana. Y generó en su mente un proceso de transición que no fue entendido. El presidente era vitalicio, pero no era responsable de sus actos. Era una especie de monarca, era un jefe de Estado, pero no era jefe de gobierno. Había un vicepresidente que sí tenía funciones por 3 años y que sí era responsable de sus actos. ¿Qué identifican ustedes, doctores, doctoras? Sistema parlamentario moderno inglés. En Inglaterra había un monarca y había un primer ministro, desde el Bill of Rights, desde el año 1688, la gloriosa revolución de Guillermo de Orange que veíamos ayer. Trajo de Inglaterra el sistema parlamentario moderno para un país profundamente atrasado, para una sociedad que no comprendía ni esas teorías constitucionales.
y además lo trajo desintonizando con lo que ocurría con los otros países, que se guiaron más por lo que ocurrió en Estados Unidos de América, un sistema presidencialista cerrado. Creó un órgano legislativo con 3 poderes del Estado. Ahí se ve fuertemente la ascendencia francesa. La Constitución de 1791 establecía, decíamos ayer, una Cámara conservadora que tenía como función, entre muchas otras, cuidar la supremacía de la Constitución. Esa Cámara la trajo Simón Bolívar y la introdujo con el nombre de la Cámara de los Censores. 20 censores que eran vitalicios y que tenían, entre una complicada y difícil ingeniería de asignación de funciones constitucionales, la labor de defender la supremacía de la Constitución. Pero, volviendo quizá a Francia, y quién sabe, auspiciado por Jean-Jacques Rousseau, creó 4 poderes del Estado. Creó un poder superior a los demás poderes. Creó el poder electoral. Y un poder electoral que no podía ser disuelto y que era la base de la formación de los otros poderes. Algo que chocaba con la vieja teoría de Montesquieu, para el cual solamente habían 3 poderes. Ayer les he dicho que Montesquieu y Rousseau muchas veces han coincidido y muchas veces se han separado. Entre sus doctrinas de la división de los poderes y el contrato social han habido sintonías y desintonías. Y esta es una de ellas. La que trajo Bolívar es una de ellas. Estableció un órgano judicial que es el que menos variaciones va a tener, una Corte Suprema, cortes de distrito con número variable, jueces de letras y jueces de paz. Y en la parte final de la Constitución, y una lógica que se va a mantener hasta la Constitución de Achá de 1861, la 7ª Constitución, que vamos a ver muy rápidamente ahora, el capítulo de derechos y libertades está al final de la Constitución bolivariana, no está al principio como actualmente marca nuestra usanza constitucional. Y en esta parte final se consagran, por supuesto, los derechos del liberalismo. ¿Y cuáles son los derechos del liberalismo? Los derechos que surgieron en la Declaración de 1789, casi transcritos. Todos los seres humanos nacen libres iguales. Las personas pueden ingresar, transitar y salir del territorio nacional. No se reconoce el esclavismo. Las personas son libres por naturaleza. Se garantiza el derecho a la propiedad privada. Se garantiza el derecho a la libre expresión. Es decir, ese rosario tan formado con tantos años, con tanto trabajo, que surgió en el Bill of Rights, que alumbró la Constitución americana, que por Lafayette llegó a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, finalmente llegó al constitucionalismo boliviano, un constitucionalismo derivado hasta entonces. Esa fue la primera Constitución. Una Constitución racional. Por supuesto, diría Lasalle, una Constitución real para nada formal. Una Constitución imposible de aplicar, aunque técnicamente ha sido muy buena, aunque racionalmente ha significado un aporte sin precedentes, era una Constitución imposible de aplicar en una realidad como la realidad social, política y económica de la joven república. Su principal falencia, el pretexto para las primeras luchas intestinas, el carácter vitalicio del presidente. Antonio José de Sucre es herido en el cuartel San Francisco en un motín en abril del año 1828. Muere José Miguel Lanza en ese mismo motín y Agustín Gamarra, el peruano Agustín Gamarra, con el pretexto, como dice Alipio Valencia Vega, de interponerse entre la víctima y los victimarios, supuestamente en defensa del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, invade a nuestro país y nos impone el Tratado de Piquiza. El Tratado de Piquiza es la sepultura de la Constitución bolivariana. Ahí acabó la presidencia vitalicia. Antonio José de Sucre se ve obligado a salir del país días después del cuartelazo del cuartel San Francisco, dejando su histórico mensaje, ¿no? Aún pediré otro premio a la nación de mantener por sobre todas las cosas la obra de mi creación, nos decía el gran mariscal de Ayacucho cuando finalmente sale herido y humillado
por los mismos que le habían pedido y le habían rogado y lo habían convencido que permitiera que la nación boliviana exista. Y con ello, los viejos males de la encomienda, del repartimiento y sobre todo la mita van a empezar a reproducirse. Los decretos de Pucara, del Cusco, nunca se van a aplicar a Bolivia. Nunca se van a repartir las tierras de comunidad. Los indígenas, un 90% de la población de Bolivia en ese momento, han de ser finalmente gobernados por esas pequeñas minorías representadas en esos 46 doctores charquinos que conformaron la República y que finalmente acabaron traicionándolo al mismo mariscal de Ayacucho. El desastre parecía asolar a la joven nación. El presidente Blanco es asesinado, José María Serrano nuevamente toma la presidencia y finalmente, cuando parecía el fin de la nación, es convocado desde el Perú el gran organizador del Estado boliviano, de la República de Bolivia, el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Es convocado, es asimilado o asignado a presidente de la República y es en un proceso de aproximadamente 10 años en que se va a definir finalmente la pervivencia, la continuidad y la superación de la joven nación. Si a alguien le debemos mucho nosotros es a Antonio José de Sucre y al mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Andrés de Santa Cruz y Calahumana dictó 2 constituciones durante su mandato, hasta finalmente su derrota en la batalla de Yungay. Dictó la Constitución del año 1831, que es la Constitución clásica que ha de marcar una línea de constitucionalismo finalmente que se mantiene hasta nuestros días. El poder electoral fue simple y llanamente eliminado. El poder legislativo fue decidido en 2 cámaras, al estilo norteamericano, como ocurrió, como lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Una cámara por asignación de las provincias, aquí es de los estados, y otra cámara para asignación de los ciudadanos, que es variable en cada uno de los estados. El poder ejecutivo se ejercía por 4 años con posibilidades de reelección indefinida. La presidencia vitalicia fue abolida. El capítulo de derechos y libertades fue ampliado. Se introdujeron los conceptos de nacionalidad y ciudadanía. Los que de Junín y Ayacucho hayan peleado por la libertad serán nacionales. Se prohibía la esclavitud en la Constitución crucista. Hombre esclavo que pise el territorio boliviano es automáticamente declarado libre. Se profundizó los derechos de la libertad, se mantuvo una Corte Suprema y se diseñó finalmente un Consejo de Estado que ha de reemplazar la idea de Bolívar de ese control constitucional a través de un Senado conservador. En buen romance, las formas de organización del Estado boliviano que tiene hasta el día de hoy, esta nación que está cumpliendo 200 años en pocos días, fue diseñado en la Constitución de 1831, la Constitución de Andrés de Santa Cruz. En 1834, se va a dictar una nueva Constitución. Se va a hacer breves ajustes, las convocatorias a las cámaras ya no van a ser anuales, sino van a ser bianuales cada 2 años. Pero la mente y el sentido de esta segunda Constitución crucista, la tercera de la historia constitucional de nuestro país, no va a ser otra que la de autorizar al órgano ejecutivo para formar tratados de confederación. Andrés de Santa Cruz, hijo de un español y de Rosa Calahumana, una mujer indígena, tenía una profunda devoción y creía profundamente en la unión con el Perú. Oriundo de las riberas del lago Titicaca, que une geográficamente al Perú y a Bolivia, tuvo la gran idea de generar una confederación entre Bolivia y Perú y avanzó notablemente en ello. Chile y la lógica del chileno Portales se pusieron férreamente. Portales dijo: la idea de la confederación entre Perú y Bolivia debe desaparecer para siempre del mapa y de la historia de América. Perú y Bolivia juntos serán siempre más que Chile. Y ahí vinieron diferentes contiendas, las batallas de Socabaya, la batalla de Yanacocha, el Tratado de Paz de Paucarpata, donde
Andrés de Santa Cruz muestra una generosidad extraordinaria ante el ejército chileno que finalmente le va a costar la humillante derrota de 1839 en la batalla de Yungay, con la que queda definitivamente enterrada la idea de la Confederación Perú-Boliviana. Derrotado, el mariscal Andrés de Santa Cruz, sentenciado por una sentencia de muerte civil injusta, aunque después de los años se ha de reconocer su gran aporte, en ese momento, como ocurre siempre por las revanchas políticas en la nación boliviana, como ocurre hasta nuestros días, la bipolarización y el fuerte encono político ha de nuevamente generarnos un retroceso. José Miguel de Velasco se hace cargo de la presidencia en 1939 y ha de redactar una nueva constitución. Ya estamos hablando de la cuarta constitución de nuestro país. Una constitución que mantiene mucho el sentido anterior, que establece la prohibición de la reelección. Se criticó que Andrés de Santa Cruz haya gobernado por 9 años y 8 meses, casi 10 años, faltaron 4 meses para que sean 10 años. Es el segundo hombre que ha gobernado por más tiempo de manera continua después de Evo Morales Ayma, Andrés de Santa Cruz. Y bueno, se dictó una constitución que trajo algunas innovaciones importantes, se prohibió la reelección, se volvió a las convocatorias de las cámaras anuales, se crearon los municipios, un aporte importantísimo de la constitución de José Miguel de Velasco del año 1839. Nuevamente los enconos políticos empiezan a conspirar, la anarquía parece apropiarse del Estado, de la República, y se produce ahí la segunda invasión del mismo que nos había invadido y nos había impuesto el Tratado de Piquiza. Me refiero al peruano Agustín Gamarra, quien quería someter humillantemente y ignominiosamente al pueblo boliviano. La invasión peruana produjo la unidad de las facciones intestinas que parecía imposible y el gran vencedor de la batalla de Ingavi, donde muere el general invasor Agustín Gamarra, José Vallivian Segurola, es, después de la batalla de Ingavi, asumido inmediatamente y automáticamente al cargo de presidente de la República. Al caer la tarde, el enemigo que veis al frente será batido como las nubes que bate el viento, dice la frase que dijo el general Vallivian al comandar la más grande victoria militar internacional que hemos tenido en las pampas de Ingavi, la batalla de Ingavi y el triunfo de Vallivian. Vallivian, a su viejo estilo, ha de aprobar una nueva constitución. Cada gobierno durante el siglo antepasado aprobaba una nueva constitución. Quizá por eso, entre 1826 y 1880, vamos a tener un total de 11 constituciones. Y en el siglo pasado vamos a tener 5 constituciones más. En total, 16 constituciones, hasta llegar a la única constitución de este siglo, la constitución del 2009, que vamos a ver en la parte final. La constitución de Vallivian, la quinta constitución, hizo pocos cambios, abolió los municipios lamentablemente, cambió el periodo de gobierno a 8 años, de 4 a 8 años. El general Vallivian tenía una idea que van a tener varios gobernantes de nuestro país, ¿no? Tenía una idea muy negativa del carácter anárquico de la sociedad boliviana. Lo va a tener José María Linares más adelante, lo va a tener Hernando Siles, y en algún sentido los gobiernos militares también van a tener ese mismo sentimiento, ese prejuicio sobre nuestro país. Y aplica una constitución, la de 1843, de una manera muy férrea, muy dura, mediante decretos administrativos. La gente la llamó el Estatuto Militar. Y si hay algo que la sociedad boliviana no tolera es la amenaza de la pérdida de la libertad. Quizá por la forma como hemos peleado en las republiquetas y el trauma que nos ha dejado la retirada de los ejércitos rioplatenses. Quizá la naturaleza de los doctores chuquisaqueños que formaron una república en base a la libertad. No sé. Hay teorías positivas y hay teorías negativas, ¿no es cierto? Hay Alcides Arguedas que relata lo malo del sentimiento popular boliviano, una obra tristemente célebre, Pueblo Enfermo,
pero más creyendo en un sentido positivo, más quizá analizando la naturaleza de los seres humanos en su evolución, como dice Luke, y en su naturaleza diferente, los bolivianos no soportamos la idea que nadie nos quite la libertad. No soportamos la idea que se pueda perder la libertad. Hoy estamos tranquilos y estamos todos confiados en un proceso electoral que sí o sí tiene que darse el 17 de agosto, de aquí a pocos días. Porque todos sabemos que si no se diera ese proceso electoral, si hubiera alguna situación que interfiere con ese proceso electoral, los bolivianos nos levantaremos como fieras. Porque los bolivianos somos así. Y así se levantaron contra José Vallivián y finalmente le van a dar un golpe de Estado que ha de acabar derrocando a este hombre extraordinario que había ganado una gran victoria, la victoria de Ingani. La sexta constitución boliviana va a llegar de la mano de el general Manuel Isidoro Belzu, el Tata Belzu, un hombre con una profunda, con un profundo apoyo de los indígenas, de los mestizos, un hombre del pueblo, al que le dijeron el Tata Belzu. Ha de dictar una constitución que por primera vez desde lo que se intentó hacer en la creación de la República ha de tener beneficios para el pueblo, reconocimientos para los indígenas, breves elementos que les permiten recuperar sus tierras, recuperar su identidad. El Tata Belzu y la Constitución de 1851 es quizá el símbolo de mayores avances en cuanto a derechos. Se empieza a hablar de lo indígena, se empieza a hablar de lo popular, de lo nacional popular. Se empieza a hablar de los conceptos que lamentablemente van a tener que esperar 100 años más para plasmarse en lo que va a ser la Revolución Nacional del año 1952. Belzu es derrotado por un golpe de Estado, una situación complicada, y se va a dar un proceso de reagrupación de la oligarquía. Una oligarquía que no le aceptaba a Belzu su carácter de, él no era indígena, pero de próximo a los indígenas, próximo a los sectores más populares. Y se da un proceso nuevamente de volver a la autocracia, nuevamente volver a retomar lo que fue la idea de Vallivián. El hombre José María Linares, un aristócrata que al igual que Vallivián tenía una idea inconcebible del carácter anárquico del país, que intentó colocar un código penal durísimo, que reemplazara los códigos Santa Cruz. Entre las grandes obras, perdón, nos hemos pasado, las grandes obras del mariscal Andrés de Santa Cruz fue la codificación Santa Cruz. Los códigos Santa Cruz fueron prácticamente copias casi literales, casi textuales de lo que fue la legislación francesa, principalmente el Código Civil francés napoleónico de 1803. El Código de Procederes, el Código Criminal con fuerte raigambre francés, el Código Mercantil con raigambre del Estado liberal español. Fueron legislación derivada, pero finalmente tuvimos una legislación propia que articuló una débil administración de justicia que ha de cobrar más con el tiempo. José María Linares quiso hacer un código penal, quiso penalizar varias acciones. Hay un libro del doctor Trigoso que se llama El Código Perdido de los Andes, ¿no? Que es un poco lo que analizamos cuando hace algunos años se planteó un código del sistema penal que acabó en nada. Deben recordar ustedes, si no me equivoco, en el año 2017-18, principios del 18. Pero bueno, José María Linares nuevamente fracasa igual que Vallivián y son sus propios ministros, los triunveros, el doctor Ruperto Fernández, José María Achá, quienes Córdoba, quienes le van a dar un golpe de Estado y van a dictar, para justificar su traición y su felonía contra su benefactor, José María Linares, van a dictar la séptima constitución, la constitución de Achá. Esta constitución tiene grandes avances desde el punto de vista de las garantías y las libertades. Se estableció por primera vez en la práctica constitucional boliviana que el capítulo de derechos y libertades pase a la primera parte
no a la parte final como se había establecido hasta ese entonces. Se estableció por primera vez lo que John Marshall había establecido en el fallo Marbury versus Madison, que ustedes conocen, en el año 1803. Por primera vez se estableció que los jueces y autoridades jurisdiccionales pueden inaplicar una norma contraria a la Constitución. La lógica del sistema de control difuso de constitucionalidad surgió en esta Constitución. Esta Constitución fue refutada de alguna manera como la Constitución más liberal del mundo y fue una justificación para la tremenda traición que reportó la traición de los famosos triunviros, así los conoció la historia. Un golpe militar en 1868 ha de acabar con esta Constitución y los gobiernos liberales, y un hombre tristemente célebre en nuestra historia, Mariano Melgarejo, ha de aprobar lo que va a ser la 8ª Constitución de la República. Imagínense, vamos en 1868 y esa tormentosa vida constitucional ya nos va a dar una 8ª Constitución. Una Constitución liberal muy similar a la Constitución de 1851, perdón, estoy pasando por alto una situación importante. La Constitución de 1861 estableció por primera vez un sistema unicameral. La Constitución de 1861 y la de 1871 establecieron que el Poder Legislativo tenga una sola Cámara. Por lo demás, no había mayores cambios. Se restituyeron los municipios, pero si ustedes se dan cuenta, más allá de los cambios que hubo entre la primera y la segunda Constitución, la Constitución bolivariana y la primera Constitución de Santa Cruz, no hay cambios significativos. No hay grandes transformaciones. Es más bien, ¿no es cierto?, pequeños ajustes. Son constituciones nominales, son constituciones de nombre. En los hechos no hay cambios constitucionales sustanciales. La Constitución de Melgarejo introdujo pequeños ajustes, pero en los hechos era nomás volver a la Constitución de 1851 en cuanto al órgano legislativo, volver al sistema bicameral. Mariano Melgarejo nunca obedeció su Constitución, nunca se sometió ni a la Constitución de 1861 ni a su propia Constitución de 1868. Melgarejo, que gobernó tristemente el Estado boliviano entre 1864 y 1868, lo hizo sin someterse jamás ni a su propia Constitución. Mariano Melgarejo era célebre por las frases que decía, ¿no es cierto? Confianza ni en la camisa, decía. Y le disparó una vez a su camisa. Debe haber, decía, tiene que haber cuando leía los libros de contabilidad y había el debe y el haber. Cuando le dijeron, usted está leyendo el periódico de cabeza, señor presidente, él dijo, el que sabe leer, lee de cualquier forma. Y entre esas frases célebres que les cuento como anécdota para que despierten un poco y no se duerman, tenía una frase sobre la Constitución. La Constitución hay que aplicarla en todo lo que sea útil y cuando no es útil hay que guardarla en el bolsillo trasero del pantalón. Otra de las célebres frases de Mariano Melgarejo. Más allá de lo jocoso, el daño causado fue inmenso. Y no fue un daño generado por él, fue un daño generado por el Partido Rojo, de los exlinaristas, de una casta económica que se benefició profundamente de sus desmanes. 2 grandes tratados que entregaron territorio boliviano, un tratado con el Brasil y el Tratado de Medianería de 1865, suscrito con Chile, que ha de generar una línea de medianería entre el paralelo 23 y el paralelo 25, que ha de ser, en buen romance, el detonante de la Guerra del Pacífico y la invasión en 1879. Un acuerdo con la Bolivia sindical, mediante el cual se perdieron vastos territorios en el norte en favor de Brasil, la devaluación de la moneda nacional y la exclusión, el retroceso a las políticas del Tata Belso en cuanto a la asignación de tierras, calificadas estas de manos muertas en manos de los campesinos, y la consagración del latifundio. Lamentablemente, la desgracia de un gobierno del cual se benefició una pequeña casta terminó finalmente con el gobierno de Agustín Morales, quien en 1871
ha de reponer, en otras palabras, la Constitución de 1861 con la idea de abolir la Constitución de 1868 de Melgarejo y la idea de abolir todos los actos contrarios al interés nacional. Lamentablemente, los tratados firmados con Chile y con Brasil fueron inamovibles. La política de manos muertas ha de sembrar la idea del latifundio que se ha de mantener hasta 1952. La devaluación de la moneda nacional nunca ha de poder ser totalmente cubierta. La desgracia de un mal gobierno ha de perdurar lamentablemente y ha de ser el detonante de lo que más adelante será la Guerra del Pacífico. La Constitución de Agustín Morales es prácticamente la Constitución de Achá de 1861, se vuelve incluso al sistema unicameral y se la hizo con la lógica de abolir la Constitución de Melgarejo. El general Hilarión Daza, favorito para ganar las elecciones en 1878, no era un demócrata, no quería ganar por democracia, no le interesaba la democracia y finalmente ha de realizar su cuartelazo, un golpe de Estado, y para legitimarse, como lo hacían muchos en su momento, ha de aprobar una constitución. A estas alturas del partido, y estamos hablando de la 10ª constitución. Imagínense ustedes, en 55 años, en menos de 55 años, ya estamos hablando de 10 constituciones. La constitución de Hilarión Daza retornó al sistema bicameral, hizo pequeños ajustes e introdujo una sola modificación que se tradujo en la instauración del procedimiento de la interpelación y la censura. Esta gran institución del sistema parlamentario moderno fue introducida por primera vez en la Constitución del año 1878 como un mecanismo innovador fundamental para la labor parlamentaria. Fruto de la situación económica complicada, contraviniendo el tratado suscrito con Chile, el Tratado de Medianería, suscrito por Mariano Melgarejo, el presidente Daza ha de imponer una contribución de 10 centavos por quintal de salitre exportado en el área comprendida entre el paralelo 23 y el paralelo 25. La empresa de salitres y de ferrocarriles y salitres de Antofagasta ha de quejarse al gobierno chileno, no se ha de aplicar los mecanismos que estaban establecidos para la solución de controversias de ese tratado y finalmente ha de ser el pretexto para la invasión. El 14 de febrero de 1879, Chile, con 3 navíos y una fuerza militar sorprendente, invade el puerto de Antofagasta y empieza lo que se conoce en la historia como la Guerra del Pacífico. Una guerra a la que entró también el Perú por un tratado secreto suscrito hábilmente por el presidente Tomás Frías, que es uno de los pocos presidentes bolivianos que no hizo una constitución en esa época, que con Nicolás de Piérola firmaron un tratado que ha de ser fundamental para el desarrollo de la guerra. Todos sabemos lo que ocurrió en la Guerra del Pacífico. El año 1880 finalmente ha de concluir esta tortuosa historia de constituciones y se ha de aprobar la 11ª Constitución boliviana. Esta 11ª Constitución boliviana es la misma de 1878 con la innovación de la creación de 2 vicepresidencias. Como siempre, la realidad marca la norma y la norma se basa en la realidad. Lo que ocurrió cuando los países, los aliados, Perú y Bolivia, decidieron de mutuo acuerdo que el general Daza sea el comandante de las operaciones y finalmente Daza es, no diríamos es derrotado, tiene una actitud incomprensible a la luz de la historia, ¿no es cierto? La retirada de Camarones que importó la caída del ejército peruano, por una situación incomprensible, significó la caída de Hilarión Daza. Y su vicepresidente, Narciso Campero, es quien comanda las operaciones y finalmente, después de nuestra derrota definitiva en la batalla del Alto de la Alianza, en abril de 1880, el general Narciso Campero vuelve al altiplano para hacerse cargo de la primera magistratura y ahí es donde aprueba la 11ª Constitución de Bolivia.
El trauma de la guerra, doctores, doctoras, es tan grande, como siempre ocurre. No habría, pues, el derecho social, no habría el constitucionalismo social si no hubiera habido la Primera Guerra Mundial. No habría la unidad de los estados, no habría las Naciones Unidas, no habría la Declaración Universal de los Derechos Humanos si no hubiera habido la Segunda Guerra Mundial. No hubiera habido el cambio de paradigma social y la construcción de un Estado republicano como tal, un Estado liberal republicano como tal, si es que no hubiera habido finalmente la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico en la cual Bolivia se fue desmembrada y privada de una condición natural con la que había nacido. La provincia de Potosí, de acuerdo a todos los estudios de la época, desembocaba sobre el límite superior del Valle de Azapa y tenía territorios hasta el paralelo 25 en los documentos propios del libertador Simón Bolívar. Fue privada de su condición marítima, lo que va a generar un profundo trauma, una profunda controversia al interior de la nación. Y a partir de ahí va a venir una etapa de estabilidad, una etapa en la que ya no se va a llegar al poder a través del cuartelazo o la sonada militar, sino a través de las elecciones. Va a surgir la lógica de los partidos políticos, la lógica del respeto a la Constitución, va a surgir la lógica del Estado liberal propiamente dicho, primeramente basado en la explotación de la plata, los varones de la plata, y posteriormente, en el siglo pasado, en base a la explotación del estaño, hasta que finalmente otro conflicto bélico nos ha de generar un nuevo trauma, un nuevo sismo que ha de influir fuertemente en nuestra historia hacia el constitucionalismo social en la Guerra del Chaco. En intermedio, la Revolución Federal, una verdadera guerra civil. Una guerra civil en la que se dividieron los ejércitos. Una guerra civil se diferencia de un golpe de Estado, de una revolución, porque el Estado o el ejército, la fuerza regular, se divide en dos, como ocurrió aquí en los Estados Unidos en el año 1863, cuando estalló la guerra civil, la revolución del norte y del sur. Una guerra civil en la que el ejército se dividió en dos, el ejército de la Unión comandado por Abraham Lincoln y el ejército confederado del sur, que tenían la idea de una separación de los estados del sur. Lo mismo ocurrió en Bolivia, una verdadera guerra civil, como ocurrió entre el ejército rojo y el ejército blanco de la Rusia postzarista, la Unión Soviética. El ejército se dividió. El ejército del sur, comandado por Severo Fernández Alonso, un hombre clave, presidente de la República en ese entonces, y el ejército del norte, con su base en La Paz, comandado por José Manuel Pando. Una revolución que se formó, una guerra que se hizo con una razón fundamental, la razón de cambiar la organización y la estructura territorial del Estado. Ya los debates en la década de 1870 entre Evaristo Valle y Lucas Mendoza de la Tapia nos dan una luz de lo que necesitaba la nación boliviana. Un cambio profundo en su organización y su estructura. El atraso y el subdesarrollo, fruto del centralismo secante, habían pasado una factura lamentable para la joven nación. Se necesitaba un cambio. Pero esa urgencia, esa necesidad, en los hechos y en buen romance, fue solamente la excusa de los liberales para destronar a los conservadores que habían llevado 20 años en el poder. Los 20 años es clave en la historia boliviana. Los procesos son de 20 años, doctores, doctoras. Si analizan ustedes, todos y cada una de las etapas históricas de nuestro país se han marcado por procesos de 20 años. Y después de los 20 años de los conservadores, desde Arce, Pacheco hasta Severo Fernández Alonso, los liberales han de hacerle tres grandes promesas con las cuales han de ensangrentar al país. José Manuel Pando y los liberales prometieron primero el federalismo. Prometieron darles mayores derechos a los indígenas. Hay una alianza y una unidad indisoluble, fuerte en un principio, traicionada después entre José Manuel Pando y Pablo Zárate Vilca, el temible Vilca. Mayores derechos para los indígenas. Y la tercera gran propuesta, la recuperación del mar por la vía de las armas. Los conservadores habían avanzado increíblemente con Chile a la suscripción de los tratados de transferencia. Los tratados de transferencia de 1895 establecían que las provincias de Tacna y Arica, que no estaban resueltas en su titularidad, pasarían a dominio boliviano, o una sola análoga pasaría a dominio boliviano.
era la oportunidad de tener acceso territorial libre y soberano. Esos tratados fueron saboteados por los liberales que prometieron o auspiciaron la recuperación por la vía de las armas del litoral boliviano. ¿Habían situaciones que podían llevarnos a creer eso? Claro que sí. Estaban a punto de enfrentarse por los límites territoriales la Argentina con Chile. Y esa hubiera sido seguramente una de las guerras más épicas de la historia. El que se denominó en la historia como el abrazo del estrecho entre el presidente Julio Argentino Roca y el presidente chileno Errázuriz Serrauchen sepultó esa idea. Bolivia no tuvo mayor remedio que resignarse a la pérdida del litoral. Y los liberales, una vez en el gobierno, una vez derrocado Severo Fernández Alonso, traicionaron las tres propuestas, como generalmente ocurre. El federalismo se postergó. La Asamblea Nacional de diciembre de 1899, dirigida por Lucio Pérez Velasco, un hombre de Pando, acabó empatada. La mitad de la Asamblea votó por pasar al federalismo y la mitad votó por quedarse en el centralismo. Los liberales ya en el poder le instruyeron a Lucio Pérez Velasco dirimir con su voto que Bolivia continúe en el centralismo. Y va a continuar hasta la Constitución del 2009, 109 años después. La segunda traición, mayores derechos para los indígenas, fue falso. Cuando iba a haber un gran levantamiento indígena en Oruro, cuando llega a Oruro con Pablo Zárate Vilca, finalmente este último es traicionado, es tomado preso, con argumentos que son atendibles. La ferocidad de los combates en primer crucero, segundo crucero, el combate de Ayoayo, justificaron para algunos, no para la luz de la historia, el apresamiento y el posterior asesinato de Pablo Zárate Vilca en su traslado a La Paz, dizque en plan fuga. Segunda traición, no hubieron mayores derechos para los indígenas, quienes van a tener que esperar cuanto menos 52 años más hasta la Revolución Nacional. Y la tercera gran traición, no hubo una recuperación bélica del litoral marítimo, y es el sucesor de Pando, otro liberal, el que va a firmar el ignominioso Tratado de Paz y Amistad, entre comillas, entre Bolivia y Chile el 20 de octubre de 1904. Esa es la historia de una revolución profundamente traicionada. Pero en fin, lo que nos interesa a nosotros es que vivíamos en una etapa de estabilidad constitucional. La lógica constitucional se había sentado ya no sobre un Estado que se basa en el cuartelazo, el golpe de Estado, la sonada militar. Se basa ahora en la lógica política, lo que nos va a auspiciar muchos años más adelante, como vamos a ver. ¿Tienen alguna duda? ¿Consultas? ¿Está bien? ¿Nos estamos entendiendo? Doctores, doctoras. A ver si planteamos formalmente la creación de la Cátedra de Historia Constitucional y así no tenemos que enlatar en una clase semejante tamaño de historia constitucional de nuestro país. Doctor, una consulta, por favor. Adelante, Scarlett. En el curso de las constituciones, Bolivia ha cambiado de ser de un Estado de derecho a un Estado social y democrático de derecho. Entiendo que luego un Estado constitucional de derecho y la correcta denominación actualmente sería decir que Bolivia es un Estado plurinacional, social, democrático y constitucional de derecho. Vamos a llegar a eso, Scarlett, pero son conceptos diferentes. El concepto primero surge con el Estado liberal. El Estado liberal se forma bajo las lógicas que hemos visto en la creación de los estados, la lógica francesa, sobre todo inglesa y norteamericana. El Estado social que surge más adelante, que va a llegar a nuestro país en 1938 y el 52 en la vía de los hechos, se complementa después con el Estado social y democrático de derecho. No existe un concepto de Estado de derecho puro, es Estado social y democrático de derecho. Ahí entran tres elementos. Un Estado donde priman los derechos de segunda generación a los derechos sociales, un Estado donde el sistema de gobierno es el sistema democrático y un Estado en el que gobernantes y gobernados se someten a la Constitución y a la ley. La última
graduación a la que se llegue en esta vía doctrinal es el Estado constitucional, un Estado de preeminencia de la Constitución sin necesidad de reglamentación. Forma de tipo de Estado, no de organización constitucional. No sé si me estoy dejando entender. Así como hay un Estado monárquico, como hay un Estado republicano, Bolivia es una república, lo hemos dicho ya con ustedes, que tiene un reconocimiento a las culturas y a las naciones preexistentes y que introduce el concepto de plurinacionalidad. Pero en realidad, siguiendo la doctrina tradicional, Bolivia es un Estado social democrático de derecho con fuerte contenido en un Estado constitucional, con vistas a un Estado constitucional que tiene y reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y las naciones preexistentes a la existencia del Estado sin que esto afecte esta condición natural. Y lo vamos a ver cuando lleguemos a la actual Constitución, ¿no? Pero no hay que mezclar los conceptos, Scarlett. Sí, comprendido. ¿Qué más, doctores? Hacemos nuestra pausa de 10 minutos. Volvemos exactamente a las 9:05, 9:07. Gracias, doctor. Bien. Muy bien, doctor. Está bien, doctor.